Bien, hermanos, vamos a nuestra clase que está basada en el libro de Judas. Este pequeño libro, pero con tanta enseñanza, ¿verdad?, que encontramos en él. Recordamos su tema central, que es exhortar contra la apostasía que iba a surgir dentro de la misma iglesia. La semana pasada vimos uno de los ejemplos en el sentido de que lo que quiere Judas es enfatizar el hecho de que Dios no pasa por alto lo que es la apostasía. Yo pienso que todo lo contrario. Dice la Biblia, mejor es haberle no conocido, ¿verdad?, que conocerle y apartarse uno de él. Entonces el primer ejemplo que vimos fue con el pueblo de Israel, especialmente la experiencia que ellos tuvieron al salir de Egipto y tener que ser castigados a 40 años en el desierto, todo por incredulidad. Y si dice, como diciendo el Señor, si Dios no pasó por alto a su pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, menos va a pasar por alto la apostasía dentro de la iglesia. Bueno, ahora pone un ejemplo más, y es en el versículo 6, pero vamos a leer desde el 5. Judas 1, versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ese fue nuestro primer ejemplo. El segundo dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, aquí tenemos el segundo ejemplo. Menciona a los ángeles, lo que le ocurrió a los ángeles rebeldes. Nosotros sabemos que los ángeles son criaturas de Dios. Una tercera parte, lo sabemos por un versículo que dice que Satanás arrastró la tercera parte del ejército del cielo. Una tercera parte se volvió rebelde contra Dios y siguió al adversario. Esos son los hoy día llamados demonios o espíritus malignos. Pero aquí está hablando de algo que le ocurrió a cierto grupo de estos ángeles. Judas está haciendo referencia a lo que menciona 2 de Pedro 2, 4. Alguien que me busque ese versículo, 2 de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojantes al infierno los llevó a prisiones de oscuridad para ser preservados al juicio. Okay, muy bien. Fíjense, según este versículo, de todas maneras, el tema de la clase de hoy nos va a llevar a angiología, que es el estudio de los ángeles. Por lo que nos dice la Biblia acerca de los ángeles. Pero bueno, tenemos que abundar un poquito más en este tema que está mencionando Judas, que es nuestro tema de clase. Según Pedro, estos ángeles están en prisiones bien profundas. O sea, de la manera en que uno puede ver esto es que donde se encuentra el infierno, el abismo, está lo que es la antesala del infierno. Al parecer hay otro lugar más profundo que la antesala del infierno, lo cual la Biblia a veces le llama el pozo del abismo, etc. Y después está el infierno. Al parecer hay un grupo de ángeles ahí en este lugar profundo, hasta que son juzgados. No están todos los ángeles que se han revelado, porque en este momento todavía hay demonios afuera. Todavía ángeles tienen acceso al trono de Dios, estos ángeles malos. Nosotros sabemos que no va a ser sino al final, hasta el final del milenio, cuando ya todos, el Satanás y el diablo, van a ser arrojados al lago de fuego. Tenemos por la experiencia del endemoniado Gadareno que los mismos demonios le tienen pánico a este lugar. ¿Se recuerdan cuando ellos dijeron, no nos mandes al abismo, mándanos mejor a los cerdos? Porque es que ellos le tienen pánico a este lugar. La Biblia dice que hay un grupo ya allí en este lugar profundo.
Este lugar profundo es el que se va a abrir durante la gran tribulación y van a salir todos esos demonios y van a venir a la tierra a dominar a todo el que tenga la marca del anticristo. Lo que me está diciendo a mí que hay ciertos demonios que debido al grado de su maldad se encuentran en este momento en esta cárcel. ¿Entiende? Es lo que me dice Pedro y al parecer es a lo que se refiere Judas. Ahora, en Génesis capítulo 6 del 1 al 7, ahí hay un tema, y déjeme hacer la aclaración antes de entrar al tema, porque ustedes saben que en la Biblia se encuentran misterios. Algunos son muy difíciles de discernir o interpretar con nuestra mente humana. Gracias a Dios por los comentaristas que por lo menos nos arrojan un poquito de luz, dándonos sus comentarios y sus o sugerencias o sus diferentes puntos de vista acerca de estos misterios, porque ahí hay algo que ocurrió entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y es un tema un poquito misterioso y hay dos diferentes interpretaciones, lo cual yo después se las voy a leer, interpretaciones del comentario William McDonald. Yo estuve leyendo varios comentarios y para mí que él fue el que por lo menos me aclaró un poquito más de los dos puntos de vista que hay con respecto a esto que sucedió en Génesis 6. Vamos a leer el pasaje y después yo les voy a leer el comentario que él dice respecto a este versículo. Vamos a Génesis 6, versículos del 1 al 7. Y lo voy a pedir a la hermana Ginny que ella lo lea. Génesis 6, del 1 al 7. Ciertamente él es nacerá sus días había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los parientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, diciendo que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió el corazón. Y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Ok, hasta ahí. Okay, en primer lugar, recuerden que el relato bíblico se enfatiza en nosotros los hombres. Hay mención de ángeles en la Biblia, pero no es el enfoque de Dios. En otras palabras, vamos a ver la primera posición de que estos hijos de Dios que aquí se menciona son ángeles o eran ángeles. Está la otra posición que vamos a ver después. Pero si fueran ángeles, no podemos pensar de que Dios va a enfatizar lo que le sucedió a estos ángeles, lo cual Judas y Pedro nos hablan un poquito acerca de eso que le ocurrió a ellos. Más bien el enfoque bíblico es hacia el hombre. Desde ese momento el hombre, Dios juzga al hombre y viene el diluvio. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? O sea que la primera interpretación es que estos hijos de Dios son ángeles. La base es, de ahí en adelante, el enfoque es en el hombre, no en aquellos ángeles. ¿Entiende? Ahora, ¿por qué se dicen que estos hijos de Dios eran ángeles? O sea, al parecer habían escogido mujeres del mundo y lo que se produjo fue un desorden sexual de lo más detestable para Dios. Los ángeles son asexuales,
O sea, ellos no se reproducen, ellos no tienen relaciones sexuales, ellos son asexuales. Pero el ángel tiene otra propiedad o característica. Ellos tienen poder de transfigurarse. Lo vemos transfigurados en figuras humanas cuando acompañaron en la teofanía de Jesús, cuando Él se presenta como el ángel de Jehová, y llegaron allí al territorio de Abraham. Jesús fue acompañado por 2 ángeles más, eran 3. Y en esa figura humana comieron. O sea, al parecer tuvieron compostura física. Lo que me está diciendo a mí es que no es extraño que estos ángeles creados asexualmente, como dice Judas, abandonaron su morada. Quiere decir, acuérdense que el cuerpo siempre es la morada del alma. Abandonaron la manera o la forma en que ellos fueron creados. Acuérdense que el adversario y los demonios es ir en contra de Dios. Y para ir en contra de Dios, hicieron lo que es contra naturaleza, que es tener relaciones con hijas de hombres. O sea, es un acto de rebeldía completo contra Dios y fue muy detestable. La idea también aquí es que aparece la distinción entre hijos de Dios, los cuales en Job, así son llamados los ángeles para señalar de que ellos son criaturas, y vemos hijas de hombres, en letra minúscula, los hombres. Se está haciendo una distinción entre ángeles y a la vez seres humanos. Okay. Aquellos que mantienen este punto de vista indican que la expresión hijos de Dios, que se encuentra en Job 1:6 y Job 2:1, significan ángeles que tenían acceso a la presencia de Dios. Además, los hijos de Dios como término empleado para ángeles es una expresión semita común. El pasaje en Judas 6 y 7 sugiere que los ángeles que dejaron su propia habitación eran culpables de comportamiento sexual vil. Por eso se notan las palabras en el versículo 7 de Judas como Sodoma y Gomorra, al principio del versículo 7, justo después de la descripción de los ángeles caídos. Ese va a ser nuestro tercer ejemplo en el estudio de Judas, pero ustedes saben que Sodoma y Gomorra es prototipo también de otro desorden sexual, completamente. Entonces, al poner un ejemplo con otro, muestra que aquí lo que hay es un desorden sexual contra naturaleza. En este caso, ángeles incorporados en forma humana, manteniendo relaciones con hombres, lo cual es completamente rebeldía contra Dios. Ahora, hay personas que presentan objeción a esta interpretación. ¿Me están siguiendo hasta aquí? No quiero seguir si no... ¿Sí? La primera posición es que estos hijos de Dios son los ángeles que está mencionando Judas y menciona también Pedro. Esa es la idea que estamos siguiendo aquí. Bueno, hay una objeción contra esa idea. La objeción principal de este punto de vista es que los ángeles, según entendemos, no se producen sexualmente. Eso lo explicó Mateo 22:30. O sea, Jesús allí prueba que los ángeles no se casan. Pero lo que realmente dice este versículo es que los ángeles en el cielo no se casan ni son dados en casamiento. O sea, al parecer el comentarista se tira más apoyando la idea de que son ángeles, porque él lo defiende aún más. Él dice, hay gente que no quiere aceptar que estos sean ángeles porque dice Jesús que los ángeles no se casan. Pero dice ahora el comentarista, hay que darnos cuenta que cuando Jesús habla ahí en Mateo 22:30, dice en el cielo, se está refiriendo en su naturaleza, en su manera, ellos no se casan. Ahora, pero lo que realmente dice este versículo es que los ángeles en el cielo no se casan ni son dados en casamiento. Se aparecieron ángeles a Abraham en forma humana. Eso es lo que yo les estaba hablando en Génesis 18 del 1 al 5. Y parece por el texto que los dos que fueron a Sodoma tenían partes y emociones humanas. Entonces, esa es la primera interpretación
Vamos a ver la segunda. Y yo les repito, en esto, hermano, mire, son temas que por eso que esta es una escuela dominical, es para estudiar la Biblia, es para tener conocimiento, tener algo que decir, pero no son temas que nos definen como cristianos ni nada de eso, en el sentido de que sí es importante estudiar estos misterios de Dios, pero sea que usted adopte una forma o adopte la otra, no significa que es ni menos ni más ni nada de eso. Ese es uno de estos temas que son un poquito controversiales. Okay, la segunda interpretación es que los hijos de Dios eran los descendientes piadosos de Set y que las hijas de los hombres eran la descendencia inicua de Caín. Esa es la otra interpretación. O sea, ellos dicen, se les dice hijos de Dios porque ellos son los que vienen de Set. A ellas se les dicen hijas de hombre porque son las que vienen de Caín, el cual fue inicuo. Es por eso que hace la diferencia entre hijos de Dios y hijos de hombre. Ahora, porque el capítulo 4 habla de los descendientes de Caín y los descendientes de Set en el capítulo 5. Génesis 6 del 1 al 4 describe el casamiento entre estas dos familias. La palabra ángeles no se encuentra en el contexto. Los versículos 3 y 5 hablan de la iniquidad de los hombres. Si hubieran sido los ángeles quienes habían pecado, ¿por qué sería la raza humana la que fuera destruida? Los hombres piadosos son llamados hijos de Dios, aunque no exactamente con las mismas palabras hebreas que aparecen en Génesis 6:2. Bueno, hay ciertos problemas con este punto de vista, o sea, ya esa es la segunda interpretación. La segunda interpretación es que estos seres de Génesis 6, recuerden, son hijos de Set, que se casaron con las hijas de Caín, hombre con hombre, humanos con humanos. No dice, aquí no se está hablando de ángeles ninguno. La razón que ellos dicen que esto es así es porque inmediatamente Dios habla del castigo a los hombres. ¿Por qué no habla del castigo a los ángeles si ellos también estuvieron involucrados? Bueno, la respuesta es lo que yo les dije anteriormente. La Biblia ya menciona el castigo que recibieron estos ángeles, que fueron enviados a este pozo del abismo. Pero el relato se enfoca en los seres humanos para señalar ya de que el ser humano en general estaba tan pero tan pervertido que ya Dios dice, me arrepiento de haberlos creado, los voy a eliminar a todos. O sea que el argumento no le da base a que sean hijos de hombres. Vamos a ver ciertos problemas con este punto de vista. ¿Por qué es que todos los hombres descendientes de Set eran piadosos y ninguno de las mujeres descendientes de Caín eran piadosas? Fíjense qué pregunta. ¿Por qué es que se consideran todos los de Set piadosos y todas las mujeres de Caín no piadosas? No podemos interpretarlo de esa manera. Además, no hay ninguna indicación de que el linaje de Set se mantuvo piadoso, como para ser llamados hijos de Dios. ¿Entienden la idea? Si hubieran seguido siendo piadosos, ¿por qué fue necesario destruir también a los hijos de Set? O sea, ¿por qué inmediatamente el Señor dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios y fue el único, él y su familia, quienes fueron librados del juicio? Si los hijos de Dios se refiere a los descendientes de Set, entonces los descendientes de Set no hubieran sido juzgados con el diluvio, porque eran piadosos. ¿Entienden cómo destruye el segundo argumento, el pensar esto? Cómo completamente lo destruye. Otro aspecto a tener en cuenta, ¿por qué fue que se produjo de esta unión gigantes? ¿Por qué se produjeron gigantes? Como diciendo, es algo sobrenatural que está pasando aquí. Entonces esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahí están las dos interpretaciones. Hemos puesto argumentos a las dos de ellas. Yo siempre me he inclinado a entender de que hijos de Dios ahí se refiere a ángeles, que debido a su maldad
a su desorden, a su rebeldía contra Dios, cometieron este acto contra naturaleza, todo por ir en contra de lo que Dios tenía designado para ellos. Y que por esa maldad fueron entonces condenados a prisión en ese abismo hasta el día del juicio o el día de la gran tribulación, cuando sean sacados de ahí con el propósito de venir a la tierra a atormentar a los hombres. Y ese ha sido su castigo, por haber ido en contra de naturaleza. Los demás demonios que no hicieron esto, pues siguen por ahí andando. Y por eso tenemos que cuidarnos, hermano. Entonces todos se pueden, esos demonios que toman un cuerpo cualquiera, digamos, y pueden hacer y deshacer hoy en día a sus anchas. Sí, Señor. Inclusive, se menciona el caso de Sodoma y Gomorra. Todo homosexualismo es posesión de espíritus inmundos. O sea, eso no es considerado ni una enfermedad ni un trastorno, es completamente posesión demoníaca de espíritus inmundos. Entonces hubo ese desorden directo de ángeles, como dice, en su compostura angelical, ellos son asexuales, ni se reproducen, no tienen órganos, no hacen nada. Pero por eso dice Judas aquí, abandonaron su morada. Quiere decir, abandonaron su propia naturaleza, ya que tienen como característica poderse transformar en cuerpos. Y entonces, transformados en cuerpos, que por eso nos pone el ejemplo de los que visitaron a Abraham, ellos hicieron ese acto tan detectable para Dios. ¿Sí lo oída? Pudiera caber la posibilidad, es mi pregunta, de que Satanás es un ángel. No, es un ángel. O es un ángel. Es un ángel. Cuando pasó lo que pasó, que quiso ser como Dios, fue echado él y sus seguidores. Entonces puede ser que se expresa la palabra ángeles como queriendo decir, para no decir demonios o seguidores de Satanás, sino ángeles. Pero, sí, pero aquí no dice ángeles, dice hijos de Dios. O hijos de Dios, porque los hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer cuando estemos allá? Transformados como ángeles. Porque la idea está... El que no es hijo de Dios no va a ser transformado como Mira. ángeles, no va a ser transformado como ángeles, porque no son escogidos. Porque nosotros no vamos a ser transformados como ángeles. ¿Okay? Nosotros vamos a ser transformados en cuerpos glorificados como seres humanos. Con una de las características va a ser asexuales como ángeles. Pero no es que vamos a ser transfigurados en ángeles. Esa es la diferencia. Pero la idea aquí que confunde a las personas es esa frasecita, hijos de Dios. Que como nosotros somos llamados hijos de Dios, se piensa que es un título nada más que para los seres humanos. Y no es así. A los ángeles también se les llaman hijos de Dios para señalar que ellos también son criaturas. ¿Entienden? Es para eso, para señalar que también son criaturas. Hermana Ginny. Yo no puedo responderle esa pregunta, hermana. La Biblia dice que, si usted basa la interpretación diciendo que aquello fue los hijos de Set con los hijos de Caín, eso es una manera de interpretar. La otra es ángeles con las hijas de los hombres. De esa relación fue que surgieron gigantes, quiere decir anormalidades. ¿Cuántos? Todos, yo no sé, pero dicen que eran considerados los hijos valientes. No, pero gigante está hablando de tamaño de persona física. Física, sí, hermano. Aquí en el versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea que no fue porque la combinación
relación de los ángeles con las mujeres, ya eso existía. Ujú. No sé si eso le Sí, puedes responder, ¿no? Poquito. No, no eran, para mí el gigante es una anormalidad, como hay otras anormalidades del cuerpo humano física, tanto pequeños como gente grande, era una raza. Y bueno, pero no es el tema de lo que estamos hablando aquí, estamos refiriéndonos a los ángeles. Yo lo que quería preguntarles es, sí, ajá, hermano Jesús. Una pregunta, en el mismo versículo que hablan de gigantes, también menciona hombres valientes. ¿Qué puede decir algo sobre eso? Bueno, aquí está mencionando, si lo volvemos a leer. Okay. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Eso es de esto que ocurrió, al parecer, es como dice, es muy difícil en nosotros nuestra interpretación de la Biblia, ver de por qué está este orden aquí que menciona primero gigantes, luego hombres valientes, que desde la antigüedad. El caso que aparece, estos hijos que salieron de ángeles con humanos, eran muy capaces en las guerras o lo que sea, era gente muy fuerte. Entonces, no era una gente tan natural así como es un humano con un humano. Es lo que está hablando aquí la palabra, es la manera en que yo lo veo. Por eso les digo, es un tema un poquito difícil para nosotros poder descifrar, pero están las dos posibilidades. Usted adopte la que usted piensa que es más lógica, pero no podemos olvidar que está este versículo de Judas y el de Pedro, que nos hablan también de estos ángeles que están en prisiones, y eso es el tema, por qué hemos tocado este tema, y también lo que nos lleva al estudio de angiología. Angiología es la relación ordenada de las verdades bíblicas acerca de los ángeles. Precisamente porque la Biblia menciona ángeles, es por lo que creemos en ellos. Y la Biblia es palabra de Dios y es verdad. Cuando mencionamos ángeles, me dice a mí que no estamos solos en este mundo, no estamos solos. Inclusive yo quiero decirles algo, hay comentarios de extraterrestres, hay comentarios de que se han visto que si naves, que si esto, que si lo otro, hay grabaciones de que han visto estos objetos extraordinarios, etcétera, etcétera. Muchos dicen, no, nosotros no creemos en eso. Yo no creo lo que la Biblia no menciona. Por eso yo siempre le digo, yo no creo que haya vida ni seres en otros planetas. Porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este cielo involucra el universo. Por miles de años se ha comprobado, y más ahora que el hombre ha podido, a través de los adelantos científicos, poder visitar el espacio, que no hay vida, ni hay posibilidad de vida, por lo menos como la hay en la tierra. Pero sí hay ángeles. Y recuerden, esta mentalidad en el ángel, mezclada con su capacidad de transfiguración, de que igual manera que se transfiguran en seres humanos, cuando Dios los ha usado como mensajeros, pueden transfigurarse en estas figuras y hacerle al hombre entender de que la Biblia no es cierta y de que sí hay seres en otros planetas. Yo de eso no lo dudo, no lo pongo por duda. De que si hay gente que ha podido comprobar y hay gente que ha podido ver alguna manifestación extraterrestre, para mí, en mi opinión, de ser real, no son otros que demonios. Eso es lo que yo les estoy tratando de decir. Yo no sé si usted comparte esa opinión. Sí, a ver, hermano. Hay muchos programas que usted dice, y
Para mí que Satanás, que conoce las escrituras y conoce las profecías, en mi opinión, él lo que está preparando al mundo es para tener una excusa que darle al rapto de la iglesia. Porque cuando se desaparezcan de este planeta millones y millones de seres humanos y se desaparezcan todos los niños, incluyendo los que están en el vientre de las madres, cuando se desaparezca todo esto y no haya un lugar en la tierra donde se encuentre ninguno de ellos, ¿qué excusa le van a dar? Un ataque extraterrestre. Hay un comentarista, Magui, que dice que estos ángeles los destruyó el Señor con el diluvio y que están guardados en prisiones, que por eso no ha sucedido tal cosa. Después que sucedió aquello con los ángeles, los hijos de Dios que se casaron con las mujeres, ya jamás ha sucedido nada igual, porque el Señor con el diluvio destruyó toda la raza humana y destruyó también esos ángeles, los guardó en oscuridad. Y todavía no pasa ya después de aquel tiempo nunca más. Quedaron presos. Lo interesante es que sí van a quedar presos, pero hasta el momento de la quinta trompeta. En la quinta trompeta son sacados de allí. Hermano Eladio. Yo personalmente pienso algo que es personal, mío. A veces nosotros nos cuesta entender a Dios porque queremos tratar de entender a Dios por nuestra mente finita, siendo que Dios es un Dios supremo, grande, maravilloso, santo. Y es imposible poder nosotros analizar ciertas cosas. Si bien el vasto universo es tan inmenso como la grandeza de Dios, quizás no tanto, pero el tema es que nosotros queremos descifrar cosas que nos es imposible comprender lo mínimo siquiera el amor de Dios, pero queremos tratar de entender algo tan grande. Si hay vida en otro planeta o no hay vida en otro planeta, si Dios quisiera que nosotros supiéramos que había vida en otro planeta, lo hubiese plasmado en su palabra. Es lo que yo No pienso. Por lo tanto, Dios considera que no es necesario para nosotros saber si existe vida o no. Yo pienso que lo más importante para nosotros es entender y comprender lo que Dios quiere para mí aquí, en este mundo, el tiempo tan corto de vida que Dios me concede. Amén. Porque ¿qué viene para mí el tratar de descifrar qué va a pasar de acá a 100 años, 200 años, si apenas iré a vivir quizás 70, 80, con claro. la gracia de Dios? Estoy de acuerdo 100% con usted. Lo único que estamos tratando de aquí es de justificar el chupacabra. No, estoy de acuerdo con usted. Bueno, en casi 300 lugares de la Biblia se revela que Dios tiene innumerables ángeles bajo sus órdenes y les ha encomendado ayudar a sus hijos en sus luchas contra Satanás. De no haber sido por revelación divina, se nos fuera imposible conocer algún aspecto de estos seres. O sea que todo lo que sabemos de ellos es porque escrito está en la palabra. Este tema de angiología, que recuerde siempre usamos, porque Judas nos lleva a ese tema, créalo o no, es sumamente importante. Porque hay inclusive cristianos que están confundidos con relación a los ángeles. Inclusive en la Biblia nos advierte, alguien que me busque Colosenses 2:18. Léalo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no han visto, no ha visto. Vanamente hinchados por su propia mente carnal. Okay. Hay culto a los ángeles. Hay personas que les rinden culto a los ángeles. Los ángeles son simples ministros de Dios que sirven a los seres humanos. Y nosotros no tenemos que estar pendientes de ninguno de ellos. Usted no ha escuchado, no, porque el ángel guardián.
no porque usted tiene un ángel que lo guarda y lo cuida. No, a veces, en la manera que nosotros expresamos, sin darnos cuenta, les estamos rindiendo culto a ellos, porque yo no tengo que estar pendiente de estas criaturas. Yo lo que tengo que estar pendiente es del Creador. Si Dios los usa o no, eso no es problema mío. Yo no tengo que estar pendiente de que en mi carro vaya el ángel al lado mío. Yo lo que tengo que saber es que Cristo es mi piloto. Lo que Él use, bueno, pero sin embargo hay gente, por eso dice Pablo, se entremeten. Ya van más allá y comienzan a rendirle culto a los ángeles. Y por eso que la angelología es tan importante que nosotros la estudiemos y lo tengamos bien claro. Quiere decir, todo lo que nosotros sabemos está escrito en la Biblia. En general, los poderes del sistema diabólico mundial hacen presa de la mente de individuos y muy en especial en nuestra generación. Y la Biblia advierte que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y que no debemos darle lugar al diablo. Primera de Pedro 5:8 y Efesios 4:27. Por tanto, debemos centrarnos en los aspectos positivos de la fe cristiana, aprender acerca de los ángeles, que son simples espíritus administradores que sirven a los herederos de la salvación, dice Hebreos 1:14. Nota qué versículo tan importante ese de Hebreos 1:14. Ellos a quienes sirven es a los herederos de la salvación, a los escogidos. No es a todos los hombres. No es a todos los hombres, simplemente a los herederos de la salvación. Ok, vamos a ver características, nos quedan 15 minutos, vamos a entrar poco a poco en ver características físicas, espirituales, muchas cosas, muchos aspectos acerca de los ángeles. ¿Sí, Loy? Dice el Salmo, a partir del versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honor. ¿Qué me quieres decir con eso? Que los ángeles nosotros somos casi como los ángeles. Nosotros no tenemos que rendirle honor ni cosa a alguien que es más o menos igual. Somos menor, un poco menor. Y esa corona y ese honor que nos ha dado Dios a nosotros, es de lo que nos asemeja a ellos. Okay. Lo importante de esto que tú estás diciendo, Loida, es que son criaturas. Y Dios nos prohíbe rendirle culto a criaturas. Dios nos prohíbe la idolatría. Entonces por eso que nosotros tenemos que tener cuidado, no caigamos en culto a los ángeles. ¿Okay? Son criaturas, no lo busquen, pero Colosenses 1, 16, 17 sustenta esta verdad, que fueron creados por Dios y son sustentados por el poder de Dios. No solamente fueron creados, son sostenidos por Dios. Y esto está incluyendo al mismo enemigo Satanás, que otra de la importancia de la angelología es aprender a no exagerar el poder del maligno. No menospreciarlo, pero tampoco exagerarlo. Y hoy día, muchos cristianos han caído en eso. Hay cristianos que mencionan más el diablo que al mismo Señor Jesús. Están nada más que, ay, no que si el diablo, no que si esto, no que si lo otro. Están más pendientes de lo que hace el diablo que lo que el mismo Espíritu Santo está haciendo en sus vidas. Y nosotros tenemos que aprender a no menospreciar, pero tampoco exagerar el poder del diablo, porque él es una criatura de Dios. Eso sí, ellos pertenecen a una distintiva clase de criatura, diferente al hombre, el cual está limitado, el hombre está limitado a un orden natural. Cuando nosotros tratemos las características de estas criaturas, nos vamos a dar cuenta cuán diferentes son a nosotros. Hermanos, Dios es glorioso, Dios es imaginativo, Él es colorista en sus diseños, y estos seres son exóticos en comparación al hombre. Son seres exóticos. Tienen una
belleza, una variedad que supera todo lo que el hombre conoce. La Biblia no dice de qué esencia están hechos o los elementos de sus composturas. ¿Okay? No, repito, la Biblia no nos dice. Nosotros sabemos que estamos hechos de un cuerpo de sangre, un cuerpo físico, fue hecho del polvo de la tierra. Eso lo sabemos porque así dice Dios que fuimos creados. Pero no hay un versículo en la Biblia que te diga la compostura de un ángel. Nos imaginamos que sea espiritual, una esencia espiritual. Pero no, eso es imaginación. No hay un versículo que te diga los ángeles tienen esta compostura. Probablemente no lo debemos entender. O sea, no tienen esta compostura. Sí, repito, tienen poder de transfiguración. Entonces, cuando se apareció el ángel Gabriel a María, el ángel Miguel, es porque ellos toman la figura de ser humano, pero no es porque sean así. ¿Entiendes? No se sabe con exactitud cuándo o en qué tiempo de la eternidad fueron creados. Tampoco la Biblia lo dice. Pero sí podemos asegurar que fue antes de la creación. ¿Entiende? ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir eso? Porque la Biblia lo revela. Que dice Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Que lo tenga, lo lea. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Okay. Ese es el indicio que tenemos, que aunque no sabemos en qué tiempo de la eternidad ellos fueron creados, sí sabemos que cuando Dios hizo el cielo y la tierra y colocó el infierno en su mismo centro, que ese lugar fue preparado porque ya había ocurrido la rebelión angelical. ¿Entiende? Entonces, aunque no podemos afirmar en qué punto de la eternidad fueron creados, por este versículo podemos decir que cuando Dios creó el cielo y la tierra y colocó en su centro el infierno, es porque ya había ocurrido la rebelión angelical. ¿Ok? Bueno. Lo segundo es que son criaturas, pero también poseen atributos. Todo esto es importante, hermano, porque recuerde que aquí estamos hablando también del mismo diablo. Son finitos. El único infinito es Dios. Son seres finitos, quiere decir, tienen sus limitaciones. Tienen mayores capacidades que nosotros los hombres, pero aún así tienen sus limitaciones, porque no son omniscientes. Poseen un grado mayor de conocimiento que el hombre, inclusive en asuntos terrenales. Ellos tienen un mayor grado de conocimiento, pero no son omniscientes. Al no ser omniscientes, ellos no pueden saber lo que hay en el interior de un ser humano, lo que la persona está pensando. Pero a diferencia que Dios es omnisciente, Dios dice: yo escudriño la mente y el corazón del ser humano. Quiere decir que cuando el enemigo nos pone trampas, nos tienta, es porque lo que ha hecho Él es estudiarnos. Nosotros, con nuestro hablar y nuestras acciones, somos los que le dejamos saber a ellos de qué manera ellos pueden atormentarnos y de qué manera ellos pueden hacernos caer. Ellos no pueden saber lo que hay dentro de la mente de nosotros, pero sí nos estudian. Nos prestan estudio, y esa es la manera que después nos tienden trampa. Por eso es que posiblemente la trampa que le pone al hermano es diferente a la trampa que me pone a mí, y así a cada uno de nosotros. Estas son cosas importantes que tenemos que saber. Refiriéndose a los ángeles buenos,
lo que saben de nosotros siempre lo van a usar para bien, nunca para el mal. Quiere decir que no son chismosos. Igual que no son omniscientes, tampoco son omnipotentes. Sin embargo, sí son muy poderosos y poseen mayor poder que el mismo hombre. Por eso es que, aunque no podemos exagerar el poder del enemigo, tampoco lo podemos menospreciar. Y la Biblia dice, no le des lugar al diablo. Porque aunque no son omnipotentes, sí son más poderosos que nosotros. Por eso no podemos jugar con ellos, ni hacernos, ni creernos los que somos prepotentes, como yo veo mucha gente por ahí, que usan una prepotencia para referirse al enemigo, cuando ellos al único que respetan es al nombre de Jesucristo, y su sangre es al único que ellos le temen. Al único que le temen es a Cristo, y al único que respetan y le tienen temor y reverencia es a Cristo, es a Dios. Lo que no hacen muchos hombres, lo hacen los mismos demonios. Que los mismos demonios no se atreven a injuriar a Cristo, al contrario, un respeto, una reverencia totalmente ante Jesucristo. Sin embargo, nosotros los hombres lo blasfemamos su nombre. Ellos no son omnipotentes, pero sí son muy poderosos. Tampoco son omnipresentes, pero tienen gran movilidad. O sea, ellos pueden ir y venir de la excelsa gloria del cielo a la tierra en un pestañear. Y no nos asombre que ellos tengan este tipo de naturaleza, porque dice el Señor que el día que Él venga por nosotros, en un pestañear seremos llevados en las nubes. O sea, a la velocidad de un pestañear. Bueno, a esa misma velocidad ellos pueden estar en un lado y estar en el otro, y moverse así por todas partes, pero no pueden ser omnipresentes. En otras palabras, el diablo no puede estar en todas las iglesias a la vez. Como mucha gente dice que el primero que entra en la iglesia es el diablo. Bueno, yo no sé cómo se las hace, pero él no puede estar en todas las iglesias a la vez. ¿Okay? Él no es omnipresente, tampoco los demonios, que no son omnipresentes, pero tienen gran movilidad. No pueden estar en más de un lugar a la vez, y cada vez que se encuentran, escuchen esto, ante el trono de Dios, adoran, rinden culto y alabanza, porque son temerosos y reverentes ante Dios. Intrínsecamente, no poseen un cuerpo material físico. Esto ya lo he repetido durante la clase, de que tienen poder de transfigurarse, tomar forma de cuerpo humano, pueden aparecer y reaparecer, hacerse visibles. Así, si desean cambiar la apariencia, lo hacen. Al hacerse visibles, son tan gloriosos e impresionantemente bellos que dejarían pasmados a los hombres con su sola presencia. Y esto le sucedió a varios de los personajes bíblicos que tuvieron encuentro con ángeles. En todos muestra la Biblia que cayó sobre ellos un temor tremendo. A Juan le cayó un temor que lo hizo arrodillarse, y el mismo ángel le dijo, no, levántate, que yo soy un consiervo tuyo. Es debido a su apariencia tan gloriosa e impresionantemente bella. Estoy seguro que una de las cosas gloriosas que va a ocurrir cuando nosotros lleguemos al cielo es el poder ver estos ángeles, ver a estos seres como ellos son. O sea, nuestros ojos no están hechos para verlos ordinariamente, como no lo están para ver las dimensiones de un cuerpo nuclear, la estructura de un átomo o la electricidad. Porque nuestra capacidad de percibir lo real es limitada, según 1 Corintios 13, del 11 al 12. Hermano, la semana que viene vamos a continuar hablando de características de los ángeles. Hemos mencionado 3 y tenemos aquí al menos 13 características de los ángeles. Así que, 14. O sea, es mucho el tema cuando se trata de angelología. O sea que vamos a continuar la semana que viene.